Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy nos complace presentar el libro América Latina en Movimiento, Migración, Límites a la Movilidad y sus Desbordamientos. Este texto fue coordinado por Blanca Cordero, Amarela Varela y Sandro Mesadra. El libro además fue publicado en coedición entre Traficante de Sueños y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, cedo la palabra a Amarela Varela para que comiencen con la presentación. Pues muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un día muy emocionante para todas nosotras. Primero porque estamos juntas por primera vez, 4 años después de ese seminario que nos juntó en Puebla, antes, cuando el mundo no era pandemia, ¿verdad? Y también porque estamos de mantenerles largos, porque deben ustedes saber que esta es la primera feria del libro que organiza mi casa de estudios, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una feria virtual, pero que está siendo súper interesante y divertida, como viéndonos un año después, profesores, editores, profesoras, estudiantas. Así que pues les doy la bienvenida a todas, a Sandro Mesadra desde Bolonia, a Nacho Irasusta desde Monterrey, a Soledad Álvarez desde Houston y a Blanca Laura Cordero desde Puebla. Vamos a hacer un ejercicio combinado, vamos a presentar brevemente en qué consiste el libro y después vamos a responder. Nos parece que los libros, que está editado por 3 casas, Tinta Limón en Argentina, Traficantes de Sueños en Madrid y la UACM en la Ciudad de México, está disponible para su libre descarga tanto en el portal de la universidad como en la editorial Traficantes de Sueños y en Tinta Limón. También lo pueden comprar, ¿no? Pero ahora que todo el mundo lee por internet, pues entonces vamos a hacer la presentación breve de la apuesta, más que de decir de qué se trata cada capítulo, que es una compilación de muchas voces que llamamos como el archipiélago de los autonomistas de la migración de este lado del Atlántico. Yo le voy a ceder la palabra a mi querido maestro y amigo Sandro Mesadra para que explique un poco la apuesta del libro, ¿no? La apuesta política de este libro, y después van a tomar la palabra Ignacio, Blanca, Soledad y, si da tiempo, hasta yo, para pensar en qué sentido este libro, que todo libro nosotras pensamos es un dispositivo ético, estético y epistémico, pues qué uso estamos dando de este dispositivo en nuestros espacios de lucha, en nuestros espacios de aprendizaje y reflexión, y en nuestros espacios de pleito con todos los burócratas de la migración, ¿verdad? Dentro de industria, dentro de la cual nosotras también cabemos, ¿no? Hay que decirlo. Pero ¿cómo se está usando este libro para responder, para politizar la discusión en torno al gobierno global de las migraciones y su cara doméstica en cada rinconcito en que vivimos? O sea, sí, antes de pasarle la palabra a mi maestro, sí quisiera decir que están ausentes Eduardo Domenech, Verónica Gago, Marlene Solís, Susan Villers, Ada Cabrera y Rafael, que ya lo va a completar Blanca, ahorita que platique ella. Alarcón Medina. Rafael Alarcón Medina, porque pues está bien rudo el teletrabajo, estamos siendo ciberexplotados y autociberexplotándonos bien erizos, sería la palabra, y entonces pues tienen muchas ocupaciones, otros están fuera de línea por diversas cosas, pero queremos recordarlos, honrarlos por haber construido este proyecto colectivo. Y ya le paso la palabra a Sandro Mesadra, profesor de la Universidad de Bolonia. Agradezco a mi amiga Amarela, mi compañera Amarela. La apuesta de este libro es una apuesta ambiciosa. El libro intenta, a través de un diálogo entre muchas autoras y muchos autores,
abrir una nueva mirada sobre migración en América Latina, sobre la relación entre migración y América Latina. Por supuesto, en el libro miramos a la migración hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero también miramos a un conjunto de prácticas de movilidad que cotidianamente producen el espacio latinoamericano. En este sentido, el libro es, por cierto, un libro sobre migración en América Latina, pero intenta por lo menos ser también un libro sobre América Latina desde el punto de vista de la migración. Una nueva mirada, decía, la discusión que se armó en seminarios y intercambios y luego produjo este libro, tomó como punto de partida la llamada autonomía de la migración. La autonomía de la migración, es importante subrayarlo, es una hipótesis de investigación, no es un marco teórico plenamente desarrollado. Así que no hubo ningún traspaso de una teoría forjada en otros lugares a América Latina. Una hipótesis de investigación y una hipótesis política. En dos palabras, el énfasis en la necesidad de mirar a la migración más allá del dispositivo de la victimización. El énfasis en la necesidad de hacer hincapié en la subjetividad migrante. Por supuesto, sin romantizarla, pero tomándola desde un punto de vista epistémico y político como referencia fundamental. En el mismo tiempo, la hipótesis de la autonomía de la migración subraya el papel de los movimientos migratorios en el proceso de transformación y recomposición del trabajo, de lo que llamamos en el libro, en muchos capítulos, el trabajo vivo. Esto me parece otro punto importante en este libro. El intento de poner otra vez en el centro de la investigación sobre migración el tema del trabajo, pero yendo más allá de cualquier tipo de interpretación economicista y reduccionista del trabajo. Justamente en este sentido, la noción de trabajo vivo que tomamos de Marx es una noción que nos permite de vincular de una manera muy estrecha el análisis de la migración, el análisis del trabajo y el análisis de la subjetividad. Así que, por ejemplo, la oposición que ha sido muy importante para los estudios migratorios en distintos lugares en el mundo entre trabajo y cultura como
referencias fundamentales para el análisis no tiene mucho sentido en nuestro planteamiento. Repito que el intento es de hacer posible una nueva mirada y abrir un nuevo campo teórico y de investigación. Bueno, tendría que decir mucho más, pero no tenemos mucho tiempo, así que me callo. Muchas gracias, Sandro, por tu palabra. Blanca Laura Cordero, profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. Hola, muchas gracias. Pues muy feliz también, gracias a Marela, por estar aquí con ustedes reunidas desde, bueno, hace mucho tiempo. Qué oportunidad tan increíble. Y bueno, no tengo mucho tiempo. Yo quisiera un poco continuar y agarrarme de los hilos que ha soltado Sandro para hablar sobre el libro. Me parece que el libro es una apuesta también de una sobre el poder en el asunto de la migración, pero el poder no desde el punto de vista de la dominación, sino desde el punto de vista de cómo estos corredores migratorios que analiza, por ejemplo, Soledad, que está aquí, o esos dispositivos de visados que analiza Ignacio Irasusta, que está aquí, o como analiza Amarela la forma en que México se convierte en un país tapón a partir de otras tecnologías de poder, encuentran en la tensión y el conflicto clave, digamos, el poder analizado desde la migración nos hace ver cómo la movilidad está al centro de relaciones de poder centrales en América Latina y cómo en América Latina el control de los estados y los paraestados por esa movilidad y esas subjetividades que desbordan o que luchan por desbordar en los hechos, a veces consciente o inconscientemente, están de manera clave definiendo las geografías políticas. Y en ese sentido, bueno, el pensamiento de Sandro ha sido muy importante para concebir este libro. Es decir, y bueno, obviamente Sandro pertenece a una tradición crítica de estudios sobre la migración, pero más que sobre la migración, sobre esas geografías de antagonismos entre las personas que buscan moverse y el control de las fronteras y cómo esta tensión nos habla de otras relaciones de poder que no están dichas de la manera, digamos, de los años 70. Los años 70, las migraciones en América Latina, bueno, como en casi todo el mundo, pero en América Latina en particular, se veían cuando se hablaba del poder en términos pues de esta lectura muy reducida sobre dominación de clases, sobre cuestiones de expulsión de mano de obra y por cuestiones estructurales de una formación política capitalista de tercer mundo, como sería México, Centroamérica, los países de Sudamérica, y su desigualdad en términos salariales que atraían personas de Europa o Estados Unidos. Y me parece que el libro apuesta por todo un nuevo lenguaje y todos los que participan, todas las que participan en este libro, estamos tratando de ensayar nuevos lenguajes soportados en varios y varias autoras de hecho, que nos permiten este aparato crítico, pero que en estos seminarios pusimos en común y que en donde la participación de Sandro, por supuesto,
con su propio desarrollo de aparataje crítico, nos fue, digamos, como un detonante para esa construcción. Y bueno, es una primera apuesta en común, pero cada uno de estos autores y de estas autoras que participan aquí en este libro, pues siguen sus propias apuestas y sus propias profundizaciones. Bueno, la realidad cambia constantemente, sin embargo, parece que estas luchas entre el control y la movilidad y estas geografías de resistencias y de subjetividades migrantes siguen a la luz y tienen mucho que decirnos sobre lo que está pasando en América Latina y en América del Norte, Mesoamérica y América del Norte. Bueno, la cuestión es que ya no tengo más tiempo para hablar, pero bueno, los invitamos a leer este libro, nos sentiríamos muy honradas y honrados de que leyeran el libro. Y bueno, les cedo la palabra a Sole, Ignacio, ¿quién va? Ah, no es cierto, si la moderadora es Amarela, perdón, Amarela. Gracias, Amarela. No, gracias a ti, Blanca. Pues si quieren, Nacho Irasusta, ¿cómo ves? Por orden alfabético. Vale, bien. Oigan, sí, yo he respondido más o menos aquello con lo que nos habías convocado, Amarela, pues de hablar de la actualidad un poco del libro, ¿no? Pues y pensando en eso, desde luego que, es decir, si nos preguntáramos si tiene actualidad el libro, desde luego que la respuesta es positiva. Y tantísima actualidad, porque la actualidad se hace actuando, y aquí estamos, digamos, ¿no? Pues eso es... eso me parece que es lo fundamental. Hemos hecho grupos, nos hemos conocido, digamos, y por lo tanto hemos hecho, pues, en todo este tiempo investigación conjunta, digamos, ¿no? Pues, y nos ha dado oportunidad para compartir algo que quizá antes individualmente pues todos manejábamos, que eran lecturas de Sandro, ¿sí? Y las hemos puesto en común. Así que esa actualidad plena y el agradecimiento a Amarela y a Blanca, pues primero por haber organizado la reunión, luego sumar a Sandro pues por la coordinación del libro. Así que toda la actualidad, ¿no? Pero también tiene, digo, ya pasando un poco más a sustancia, yo creo que, digo, tiene actualidad en eso de que, pues si bien han pasado unos cuantos años y por lo tanto han pasado unas cuantas cosas también, sobre todo en el fenómeno, digamos, ¿no? Pues que nos convoca, el de las migraciones, tiene actualidad porque es una mirada, es decir, porque lo que ofrece el libro pues son conceptualizaciones pues teóricas, hipótesis, le decía Sandro ahí pues quizás más modestamente, y por lo tanto eso perdura y eso nos permite, digamos, y además son conceptualizaciones, la autonomía de las migraciones, pero también la fuga, también trabajo vivo para pensar las migraciones. Y les decía, y eso nos permite ver, primero en su momento, pues descubrir esas cosas en sus contradicciones, o sea, descubrir el fenómeno en sus contradicciones, y además en el movimiento, digamos, ¿no? Pues no en el movimiento al que referimos en el libro, sino en el movimiento histórico, de manera que, digamos, la actualidad, o sea, se puede seguir llenando de actualidad, digamos, este libro, porque tiene categorías desde las cuales poder seguir pensándolas, digamos, ¿no? Y tantísima porque, fíjense, pues aquella cosa pues tan señalada por Sandro de la migración como movimiento social se ha hecho más que evidente en este tiempo que no tiene el libro, digamos, ¿no? Desde que el libro salió, bueno, desde que escribimos el libro, no sé si salió, pues ha sucedido el fenómeno de las caravanas, y esa es la evidencia más elocuente de la migración como movimiento social. Entonces, no solo actualidad, sino, ¿cómo decirlo? Tiene capacidad casi predictiva, digamos, ¿no? Pues esto. Y luego yo creo que también la tiene en el hecho de que, pues, desde que nos reunimos y discutimos y escribimos, pues se ha ido consolidando también muchísimo algo que muchos capítulos, por ejemplo el de Soledad aquí presente, pues venían señalando. Digo, se ha ido consolidando un tipo de migración que es una migración de tránsito, es decir, que más allá de los estudios mainstream preocupados pues por los terminales, digamos, de la migración clásicos de origen y destino,
un modo de existencia en el tránsito. ¿Sí? Y yo creo que pues, eso lo señala pues, muy enfáticamente el libro todavía cuando el fenómeno no estaba tan desplegado como está en estos días. Y por el otro lado, un poco lo que señalaba también Blanca, ¿no? Pues se han agudizado también pues, esta cuestión de los poderes y los controles, digamos, ¿no? Pues el régimen de frontera, digamos, pues se ha agudizado tremendamente, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo diría que estamos pues, en un mundo bastante peor de aquel de que partimos cuando hicimos el libro. Y estamos también en un mundo muchísimo más consolidado de esos regímenes de frontera, en la producción de esas cosas que también el mainstream llama como actores de la gobernanza migratoria. Es decir, toda aquella industria de la migración, industria humanitaria, digamos, creo que se ha consolidado e institucionalizado muchísimo más desde entonces. Pero que el libro ofrece pues, pautas verdaderamente interesantes para analizar justamente, para analizar esa actualización, podríamos decir, ¿no? De la propia realidad. Y luego, digo, yo creo que si pienso en específico en mi trabajo, pues donde lo que abordaba era aquella cosa, aquel residuo de globalización feliz, digamos, ¿no? Pues donde la diáspora, digamos, podía ser un trabajo vivo para capitalizar, digamos. Yo creo que hemos dado un paso ahí. Si tuviese que poner nombres a mi propia trayectoria durante este periodo, es de la diáspora al refugio, digamos, ¿no? Pues otra cosa que se ha institucionalizado es el refugio, ¿no? Pues en un mundo pues que justamente, pues, ¿no? Como dice ahí la Donna Haraway, ¿no? Pues un mundo lleno de refugiados, pero sin refugio, digamos, ¿no? Pues es decir, cada vez más hostil, digamos, ¿no? En esto. Y pues todo lo que esa maquinaria de producción del refugio implica. Luego, pues, y con esto finalizo, que ya no me controlé el tiempo que ustedes me dicen, ahí me cancelas, Amarela. Luego digo, creo que si lo que teorizamos y analizamos y luego trasladamos empíricamente, pues en el libro era el movimiento, pues una puesta en actualidad, pues ha de referir al sumum, podríamos decir, de la contradicción de aquello, digamos, ¿no? Hemos atravesado la pandemia que justamente pues toca, como decir, el dato más primario de la migración, del tránsito, digamos, ¿no? Pues que es ese llamado y ese orden de quietud, digamos, ¿no? Que de repente se cierne sobre todo esto, pero que desde luego no hace que desaparezca, ¿no? Pues es como el efecto inerte de un frenazo, digamos, ¿no? Pues el movimiento que se produce luego de un frenazo, digamos, ¿no? Pues creo que hay también ese efecto, digamos, ¿no? Pues en la puesta en actualidad. En fin, digo, no me quiero extender, pero muchas cosas, con lo cual lo único que quiero sugerir es que vamos a tener que volver a reunirnos nuevamente, digamos. Así que, bueno, eso, no sé, no me controlé. Total, gracias, Nacho. Yo creo que diste en el clavo que es urgente, compañeras, volvernos a convocar. Ahora que además ya todas sabemos usar el Zoom truchamente, que somos también avatars de nuestras propias hipótesis, hay que juntarnos, compañeras, ¿verdad? Sole, ¿quieres tú también compartir tu reflexión? Soledad Claro. Álvarez, de la Universidad de Houston. Gracias. Me parece también importante actualizar, es coordinadora de un proyecto que pone en el centro esto de la inmovilidad y el confinamiento para toda, digamos, la sociedad en las Américas. Adelante, Sol. Les abrazo mucho al Sandro, a la Blanca, a la profe de la UACM, a la Amarela querida y a Ignacio. Es un gustísimo estar con ustedes desde este lugar extraño en el que ahora estoy. Estoy en una universidad, la Universidad de Houston, vaciada de gente porque es el medio de la pandemia y detrás estamos haciendo una instalación sobre cuerpos migrantes que han desaparecido en ruta. Es parte de un proyecto de instalación y creo que es un momento interesantísimo volverles a ver, volverles a oír, porque me devuelven una fuerza que de verdad que se ha perdido en este año.
¿Qué decirles del libro? El libro, cuando lo hicimos, y se acordarán en esa reunión en Puebla, todavía teníamos una especie de esperanza de que en América del Sur el giro regional al supuesto post-neoliberalismo sudamericano habría garantizado una suerte de refugio, entre comillas, de políticas más aperturistas para la movilidad migrante. Y hoy, 5 años después, eso quedó totalmente desplomado. En ese tiempo de encuentro, de juntura con ustedes, a pesar de que ya veíamos que el aperturismo regional ya coexistía con prácticas punitivas, ¿verdad? Todavía había una posible promesa de que abajo, de que en la región del sur era posible encontrar un lugar seguro donde vivir. Y en este año me parece que el mayor colapso se da frente al enorme éxodo venezolano. El tránsito, como tú lo decías, Ignacio, efectivamente es hoy una errancia permanente que está reconfigurando la espacialidad de las Américas, porque ya no solo existe un corredor al norte, sino que existe un corredor al sur que en espejo se están reproduciendo las mismas formaciones de poder estatal, paraestatal, humanitario, militarista y sobre todo las políticas letales de control a la movilidad migrante. Los trocheros, los balseros, los caminantes, los caravaneros del sur también se mueren en el páramo del Ángel, en el páramo del Berlín, tratando de cruzar el Caribe. Y la región sudamericana en su conjunto lo que ha hecho es redoblar el régimen de control. Lo que hemos atestiguado en este tiempo es una Sudamérica que se está transformando por territorios de protección en movimiento, y este es un término que un defensor de derechos humanos de migrantes en Colombia nos lo regaló hace un par de semanas, hablando de cómo la errancia de la movilidad venezolana está trastocando América del Sur y creo que a las Américas en general. Entonces creo que no solo que es actual el trabajo que se hizo y la apuesta para repensar la movilidad, el control, el trabajo vivo desde la hipótesis de la autonomía como una desobediencia prácticamente pura, una desobediencia frente a no poder tener un lugar digno donde vivir, un lugar digno donde tener vida, más allá del Estado-nación, más allá de los confines de la ciudadanía, por supuesto, un lugar donde poder sostener la vida que ahora la luchan niños no acompañados al sur y al norte, mujeres embarazadas, adolescentes y gente que está llegando de todo el planeta América del Sur. Eso es algo que también se redobló en estos 5 años. Una diáspora global en movimiento llega por Brasil y sin importar al régimen de control sudamericano, sigue atravesando los corredores migratorios y reconfigurando nuestros espacios. Espacialmente estamos reconfigurados. Creo que haciendo eco a lo que Amarela y Sandro decía, el régimen de refugio, el sistema de refugio latinoamericano caducó. Ya no podemos usar a la supuesta declaración de Cartagena promisoria. En el 84 ya no sirve. Ni hablar el sistema de refugio de la Convención de Viena del 51, que se la usa hacia el norte, en el continente. Están caducados todos esos sistemas y la lucha migrante que ahora vemos en América del Sur es una constatación. Me parece que la pregunta que nos queda es cómo desde esa hipótesis nosotros entendemos una solidaridad radical transfronteriza. ¿Cómo podemos entender nosotros que estamos elaborando y repensando la vida a partir del movimiento? ¿Cómo entendemos una solidaridad radical transfronteriza? Y creo que esa es una pregunta para todos y sobre todo para la izquierda, porque a la izquierda nos quedó demasiado corta la movilidad migrante cuando llegó al sur del continente y desdobló y desbocó la violencia que ahora nos acompaña. Creo que hay preguntas demasiado grandes porque la letalidad de las políticas es enorme. Así que le tomemos la palabra al Ignacio para volvernos a juntar y volver a pensar en por qué la potencia de la movilidad es lo que debería iluminarnos. Muchas gracias, Soledad, Ignacio, Blanca, Sandro. Yo también quiero decir que hice esta pregunta, Ignacio, porque cuando el libro finalmente vio la luz, en este entramado de relaciones de poder también entre editoriales y universidades, y
estaba yo un poco frustrada. Con Sandro intercambiamos un mensaje cuando estaban sucediendo las caravanas, que le mandé un día un clip de cómo las y los compañeros de la caravana de ese otoño migrante del 2018 estaban irrumpiendo, atravesando con toda su fuerza y los bebés en brazos y sus carreolas, la frontera que divide América Central de México, de este país tapón. Y la respuesta de Sandro estaba en consonancia con mi frustración, porque decía, qué lástima que el libro no haya estado listo antes, ¿no? Y con esa sensación me fui a Oaxaca a un intercambio con otras y otros compañeros migrantes, y presentamos el libro con un querido amigo de la facultad de cuando era yo veinteañera, y puse esta frustración sobre la mesa. Dije, bueno, para mí este libro que lo parimos desde muchos lugares y a muchas, digamos, a muchas manos, un poco se quedó corto, diría Soledad, ¿no? Se quedó corto. Y me sorprendió mucho la respuesta de mi amigo, que decía que no es para nada un migrantólogo, y me decía, ¿por qué? Si ustedes, yo he leído de ustedes, de Sandro, he leído de todas y todos ustedes, que la migración es un fenómeno ingobernable. Hay una incorregibilidad innata en la migración y los migrantes. Entonces, ¿por qué piensas que un libro puede atrapar esa ingobernabilidad, esa incorregibilidad, ¿no? Yo digamos, de leer a las gentes que estudian desde una perspectiva crítica las migraciones, entendí digamos, la arrogancia de la ciencia social que pretende hacer prognosis de fenómenos vivos, ¿no? Y en el concepto de trabajo vivo, bueno, yo estaba así que, wow, sí, no, entonces sí es vigente. Y hice toda esta explicación para decir que yo creo que este libro tuvo como apuesta política central poner el activismo epistemológico que hacemos todas en el centro, descubrir que no estamos solas, ¿no? Que cada una de nosotras y cada uno de nosotros encuentra en el escribir, en el analizar, en el coproducir relatos con los migrantes, en esa apuesta máxima que es nada sobre migrantes sin sus voces, una estrategia de refugio propio, ¿no? Al corazón apachurrado con el que hacemos ciencia social por esos relatos, por esas formas de violencia, por esos relatos que hablan de tantas formas de violencia. Yo creo que escribir sana, pero ver que otras y otras escriben, como diría Audre Lorde, ¿no? Escribir sana, y por eso hay que escribir, compañeras, ¿no? Y yo creo que descubrir en ese espacio que construimos en Puebla y durante todos los años que duró la edición, escribirnos, descubrir que hay otras y otros compañeros que piensan que desde las aulas, desde la academia, desde la palabra, se puede también abrazar, honrar y construir memoria sobre esas luchas migrantes, que me parece una categoría que está en el centro del libro, que efectivamente heredamos de la imaginación teórica de Sandro, que a su vez hereda de un montón de migrantes en Europa, ¿no? Que él es como un cronista, ¿verdad? Me parece que esto es para mí lo más productivo de este libro. La capacidad de haber construido, como dices, muy, muy, muy potente la imagen de Haraway, ¿no? En este momento y en este espacio global de intemperie, construir en colectivo alternativas epistémicas para pensar la ingobernabilidad de la migración y la incorregibilidad de la agencia migrante es un refugio, ¿no? Es una forma de construir hospitalidad popular al hacer, al pensar y al caminar migrante. Yo les agradezco muchísimo este momento, les agradezco esta pausita que hicieron en su jornada de teletrabajo, y pues les invitamos a que bajen el libro, compañeras y compañeros. Es un ejercicio que puedes consumir y atravesar de forma gratuita, y que puedes compartir con otras y otros migrantes o estudiantes o profes que te parezca que
puede ser interesante para pensar las migraciones, y me voy y cierro con la idea y el compromiso de que nos volvamos a juntar. Nos despedimos, agradecemos a la doctora Amarela Varela por haber convocado a estos escritores, a estos investigadores, Blanca Cordero, Ignacio Soledad. Muchas gracias, Sandro Mesadra. Gracias por su asistencia, gracias por compartirnos el contenido de este maravilloso libro que pueden encontrar, como ya dice Amarela Varela, en línea y de descarga gratuita. Muchas gracias, sigan en la feria, revisen el programa de actividades, estamos seguras de que les va a interesar otras actividades.